mayo, el mes con más homicidios que se ha registrado. ¿Qué pasa con la estrategia de seguridad? ¿Cómo nos ven otros países ante esta ola de violencia? Para hablar de este tema, saludo con gusto a David Saucedo, especialista en seguridad. David, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludarte a ti, a la auditoría, a tus órdenes. Muchísimas gracias, David. Pues ya veíamos este panorama de violencia que se vive en el país, una estrategia que poco ha funcionado o bien no hemos visto los resultados para poder contenerla. La pregunta que te quiero hacer, David, es ¿cómo interpretar las alertas de viaje de Estados Unidos? ¿Cómo lo podemos interpretar aquí en México? Bueno, la información con la que cuenta la embajada y los consulados en México va nutriendo una matriz de incidencias de eventos delictivos, que es una métrica un poco diferente que presenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Evidentemente, las autoridades estatales y federales lo que hacen es dar información acerca de lo que ocurre en sus estados, pero también con un tinte político-mediático, es decir, con el ánimo de dar certeza, de tranquilizar a los ciudadanos, a los inversionistas, a los empresarios, de la crítica opositora. Mientras las autoridades de Estados Unidos, en concreto la embajada, no tienen este sesgo, es decir, ellos lo que es la protección de sus connacionales y también orientar a los distintos inversionistas norteamericanos que eventualmente visiten el territorio de México para poder realizar actividades, en tanto que lo que buscan ellos es la seguridad de sus ciudadanos y no tanto la protección mediática o la justificación de las acciones en materia de seguridad. Las alertas que suelen emitir los gobiernos extranjeros, en este caso el de los Estados o en su momento el de Alemania o el de Canadá, suelen ser un poco más precisos y puntuales y descarnados, dicho sea de paso. Las autoridades extranjeras no tienen problema en señalar a sus ciudadanos que no visiten tal entidad o que no transiten por tal carretera, porque hay ciertos eventos de tipo delictivo, robo de transporte de carga, robo de vehículo, actividades balaceras en centros comerciales, en centros de recreación. Entonces, estas informaciones que proporcionan las embajadas y consulados extranjeros en México suelen proporcionar la información más puntual y certera que hay en materia de inseguridad en México. ¿Y nosotros en México qué tanto afecta? Ya mencionabas inversiones, por ejemplo, el turismo, sabemos que es uno de los principales sectores en nuestro país, si bien se vio afectado por la pandemia, pero ahora se está viendo más afectado también por la violencia. Así es, Lidia, lamentablemente estas alertas que vienen por parte de gobiernos extranjeros gozan de gran penetración y de legitimidad. Las cámaras empresariales, los inversionistas, los turistas, sí se dejan llevar por la información que generan las embajadas en torno a los focos de violencia que hay en distintas regiones del país. Esta es una situación lamentable, pero en efecto, los operadores turísticos, las cadenas hoteleras, los restauranteros nos refieren lo mismo. Las alertas que emite la Embajada de los Estados Unidos de manera periódica con respecto a los picos de violencia que se presentan en distintas regiones del país sí generan un impacto en los flujos de inversión, en los flujos de visitantes, evidentemente porque los turistas están tratando de evitar las zonas de conflicto. Esto es algo frecuente, está ocurriendo, por ejemplo, en algunas zonas tradicionalmente turísticas como Colima, como en Puerto de Manzanillo, como el estado de Guanajuato. Algunas ciudades que recibían ciertas listas como la ciudad de Zacatecas, pero los episodios de violencia y cuando son reportados por las propias embajadas sí ahuyentan la presencia de visitantes o la llegada de inversionistas. Esto es algo muy lamentable que en efecto tendría que generar una estrategia por parte de las autoridades federales para evitar que esto se siga presentando. Justo eso te iba a preguntar. Se supone que hay una estrategia por parte del gobierno federal para frenar la violencia que se vive en el país. Sabemos los resultados no se pueden ver de la noche a la mañana, pero la verdad es que no hemos visto muchos resultados. ¿Qué faltaría en esta estrategia? No, faltan recursos, faltan efectivos, particular los brazos de protección policial que brindan a los grupos criminales. Prácticamente está todo por construirse en materia de seguridad. En muchos de los estados del país en donde tenemos una violencia disparada, ocurrió una alternancia política. Se pensó erróneamente que tener un gobierno estatal del mismo signo zodiacal que el partido del presidente, es decir, que hubiera un gobierno estatal de Morena y un gobierno federal de Morena, iba a generar una reducción automática de los niveles de violencia. Estamos viendo más bien lo contrario, es decir, que los grupos criminales vieron que la alternancia en el gobierno era una excelente oportunidad
para tratar de posicionar sus intereses criminales. Entonces, en estados como Zacatecas, Colima o Michoacán, en donde hubo la alternancia, el cambio de partido en el poder, pues vemos más bien un incremento de la violencia. Es decir, falta prácticamente mucho por hacer. Me parece que este será un sexenio rojo. El presidente Andrés Manuel, me parece que junto con su equipo de gabinete de seguridad, a pesar de la narrativa que despliegan todos los días en las conferencias mañaneras, decidieron más bien administrar el problema. Es decir, para poder enfrentar la violencia homicida generada por el narcotráfico, habría que por lo menos, duplicar el presupuesto en materia de seguridad. Pero más dinero para la seguridad implicaría menos dinero para programas sociales, los programas federales del presidente, o para las grandes obras de infraestructura. Me parece entonces que el gobierno actual, el gobierno federal, le está aventando la pelotita al siguiente gobierno con el objeto de que sean ellos los que avancen en este combate a la inseguridad, y este sexenio únicamente se dedicó a tratar de administrar el problema. Y yo creo que ahí estaría el problema, ¿no, David? Hemos visto los números, ya mencionábamos antes de entrar en entrevista contigo, mayo, el mes con más homicidios dolosos que se ha registrado en este 2022. Apenas vamos 6 meses y hemos visto la cantidad. Un día, recuerdo, en 24 horas se registraron 118 homicidios. Dejar pasar esto o falta de voluntad por parte de las autoridades, pues ¿qué nos puede esperar para los próximos meses? El gobierno mexicano está ahorita generando algunas acciones espectaculares, pero con el objeto de apoyar al presidente John Biden en la coyuntura electoral que está enfrentando actualmente. Esto es algo que sabemos en México, cada 3 años cuando hay elecciones en Estados Unidos. El gobierno mexicano enfrenta presiones para que se detenga a narcotraficantes de alto perfil. Recientemente hubo una serie de críticas en contra del gobierno federal por la actitud laxa, permisiva que tenía o que tiene en contra del cártel de Sinaloa. Entonces, como una reacción, una estrategia espejo, empezaron a decomisar y desmantelar algunos narcolaboratorios de dicha organización criminal. De cuando en cuando son detenidos algunos narcotraficantes de alto perfil, pero esto es obviamente con un objetivo mediático para poder enfrentar las críticas o para poder apoyar en su caso a John Biden en este debate que seguramente tendrá al interior de los Estados Unidos con respecto a lo que México está dejando de hacer en el combate a la inseguridad. Es decir, lo poco que se avanza en materia de seguridad es o bien con fines electorales o debido a presiones de la Embajada de los Estados Unidos. Y aparte, bueno, hemos visto en los últimos días, literalmente, pues que ya se van perfilando algunos para el 2024, pero están dejando de atender ciertos temas. Uno de estos, pues la seguridad, David. Sí, esta es una situación que está ocurriendo en el Gabinete de Seguridad, específicamente del presidente Andrés Manuel. El secretario Durazo en su momento, como ustedes saben, dejó la secretaría para ocupar un cargo político, ser candidato de Morena en su estado natal a la gobernatura. Lo consigue. Entiendo que el actual subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, el número 2 en la estructura de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, también está en esta misma situación. Se irá como candidato de Morena al gobierno de Coahuila. Es decir, tenemos aquí un pequeño problema. Algunos de los mandos que se encuentran en posiciones de alta dirección en temas de seguridad tienen un proyecto político. Esto no es criticable, evidentemente, pero sí es de pensarse el que muchos de los elementos que están en la mesa de seguridad estén buscando en paralelo una siguiente posición política, porque evidentemente esto los distrae de sus actividades, porque tienen que realizar giras, actividades. La propia Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, se encuentra en campaña. El canciller Marcelo Ebrard, que en teoría tendría que estar liderando las mesas de negociación en Estados Unidos sobre estos temas, pues también le tiene que dedicar a su tema de campaña interna. Insisto, esto es algo común, no es algo privativo de México, pero creo que en materia de seguridad tendría que haber un gabinete totalmente técnico, formado por especialistas en materia de seguridad y que no tengan en paralelo actividades político-electorales, porque definitivamente les distrae de sus actividades y no le dedican el tiempo que debieran a un que es percibido por la mayoría de los mexicanos como el más importante del país en este momento. David, te agradezco muchísimo esta plática de esta mañana. Estoy segura vamos a seguir comentando este tema en próximos días. Gracias. Gracias a ti, Lidia. Un abrazo.